Vamos a desarrollar un ejercicio sobre áreas planas sumergidas, pero vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos o también denominado teorema de Steiner. Vamos a mirar este ejemplo. Si en el tanque de la figura se llena con gasolina solo hasta la mitad, ¿sí? Calcule la magnitud y la ubicación de la fuerza resultante sobre el extremo plano, o sea, sobre este extremo. Vamos a dibujar. Entonces, digamos que aquí nosotros tenemos nuestro esquema, en donde tenemos el extremo plano, pero recuerden que solamente se llena hasta la mitad, o sea que lo que a mí me interesa es el área sombreada. ¿Cómo calculamos la fuerza resultante? Pues la fuerza resultante se va a calcular multiplicando la gravedad, el peso específico, en este caso de la gasolina, por H sub C, por el área de la superficie sombreada, es en donde está en contacto con el fluido. Entonces, lo primero que tenemos, otra situación que tenemos que tener clara es que como es una pared vertical, pues L sub C va a ser igual a H sub C y esto a su vez va a ser igual a la distancia entre la superficie y el centroide de toda la pared. Vamos a calcular esta distancia de donde se encuentra el centroide de la pared. Ven, y antes de calcular, pues digamos que además de calcular la fuerza resultante, pues tendríamos que calcular en dónde está la posición. Es decir, que tenemos que calcular a L sub P, que la podríamos calcular con esta fórmula. Ahora bien, por conveniencia, vamos a dividir el área de esta pared, de esta superficie, en tres sectores: sector 1 y sector 3, que son un cuarto de círculo, y el sector 2, que es un semicírculo, ¿sí? El área de toda esta pared sería igual a 2 veces el área del sector 1 o del sector 3, ¿sí? Porque el área del sector 1 y el sector 3 es la misma, más el área del sector 2, que sería un sector rectangular, que sería base por altura. Así pues, digamos que el área de toda la pared, de toda la superficie, pues sería igual a 2 por pi por radio al cuadrado sobre 4 más la base por la altura, o sea, el área de la superficie rectangular. Por tanto, el área total va a ser igual a 0,1253 metros cuadrados. ¿Sí? Esta sería el área total. Por tanto, la distancia del centroide con respecto a la superficie va a ser igual al centroide del sector 1 por el área 1 más la posición del centroide del sector 2 por el área del sector 2 más la posición del centroide del sector 3 por el área 3 por el área total. Digamos que en este caso la posición del centroide del sector 1 y el sector 3 van a ser el mismo, es decir, 0,424R. Esto lo encontramos en el apéndice de los libros de mecánica de fluidos y por tanto pues lo podemos calcular e identificamos que la posición del centroide del sector 1 y el sector 3 se encuentran a 0,0636 metros de la superficie. La posición aquí lo podemos dibujar, la posición del centroide del sector 1 y del sector 3, y la del sector 2 pues va a ser igual a altura sobre 2, es decir, 0,075 metros. Si nosotros dibujamos estos dos centroides, la posición de estos dos centroides lo vamos a localizar: el sector 1 y el sector 3 sería el de la línea negra, y la línea azul nos demarca en dónde se encuentra la posición respecto del eje del sector 2. Ya teniendo todo, vamos a calcular la posición del centroide, pero no de sectores, sino de toda la superficie. Así pues, entonces en este caso tenemos la ecuación que ya la hemos visto: la posición del centroide por el área de cada uno de los sectores sobre el área total, y la calculamos. Entonces, digamos, mira, 2, porque tenemos 2 veces el mismo sector, la posición del centroide de cada sector del 1 y del 3, que es el mismo, por el área del sector 1 y el sector 3, que es la misma, más la posición del centroide del sector 2 por el área del sector 2 dividido el área total. Por tanto, el centroide de toda la pared se encuentra a 0,0718 metros de la superficie. Entonces, ahora aquí hay que tener presente algo. Si nos damos cuenta, los tres centroides no coinciden. Es decir, la posición de los tres centroides no coinciden, o no pasan por el mismo eje. Miren, el centroide del eje del sector 1 y el sector 3, ¿sí?, difiere
de la posición del centroide del sector 2 y estos tres a su vez difieren de la posición del centroide de toda la superficie. Por ende, tengo para poder hallar la inercia centroidal respecto al centroide de toda la pared, tengo que utilizar el teorema de los ejes paralelos. Bueno, pero inicialmente calculemos la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante pues va a ser igual al peso específico de la gasolina por H sub C por el área. Ya hemos calculado el H sub C y el área. El peso específico de la gasolina pues va a ser igual a su gravedad específica por el peso específico del agua por la distancia o por la posición del centroide con respecto a la superficie por el área. Por tanto, la fuerza resultante del fluido sobre la pared va a ser de 59,14 newtons. Vamos a calcular, para calcular la posición de esta fuerza resultante, pues tengo que calcular LP. Y digamos que ya tengo LC, pero me falta la inercia centroidal o del centroide de toda la pared. ¿Y esta cómo la vamos a calcular? Esta va a ser igual a el centroide del sector 1 más la inercia del sector 1 más la inercia del sector 2 más la inercia del sector 3. Pero como los ejes, los ejes difieren, la distancia de los centroides difiere, entonces voy a utilizar el teorema de los ejes paralelos. Así, la del sector 1, la inercia del sector 1 y del sector 3 con respecto a la posición del centroide de todo el sistema va a ser igual al centroide del área 1 del sector 1 o el sector 2, bueno, el que sea, porque van a, del sector 3 que van a ser similares, por el área de este sector, por la distancia que hay entre el centroide del sector 1 con respecto al centroide de toda la de toda la superficie, al centroide de la superficie. Y el I2, que será la inercia del sector 2, pues va a ser igual a la inercia del sector 2, ¿sí? Más el área del sector 2 por la distancia entre el centroide del sector 2 y el centroide de toda la pared, de toda la superficie. Por tanto, mira, entonces, H1, que sería la distancia entre la posición del centroide de la superficie de toda la pared menos la posición del centroide del sector 1 o el sector 3. ¿Listo? Y esto se va a encontrar, vean, el centroide de toda la pared menos el centroide del sector 1 o 3 y estos se encuentran a 0,0818 metros. Y la del 2, pues también vamos a tener presente, mira, que sería la distancia del centroide, donde se encuentra el centroide de toda la pared menos el centroide de la pared rectangular, y en este caso sería igual a menos 0,00321. Hay que tener presente de que no hay distancias negativas, sin embargo, pues si ustedes se percatan al elevar al cuadrado este valor, pues va a quedar también positivo, así que no hay mucho inconveniente allí. Vamos a dibujarla, miren, H1 y H2. H1 sería la distancia que hay desde la línea en negra a la línea violeta. Y H2 sería la distancia que hay entre la línea azul y la línea violeta. ¿Listo? Como para que tengamos una visión más clara de qué es lo que implica H1 y H2. Ya teniendo estos valores, pues podíamos calcular, bueno, primero, calculemos la inercia de 1, ¿sí? La inercia del sector 1, que sería igual a 5,49 por 10 a la menos 4, R a la 4, y esto sería igual a 2,779 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, aquí me faltó por 10 a la menos 5. ¿Listo? M al cuadrado. Y la inercia del sector 2, que es un rectángulo, pues sería base por altura a la 3 sobre 12, o sea, 0,001687,5 metros cuadrados. ¿Listo? Ya tengo la inercia de 1, del sector 1 y sector 3 y la inercia del sector 2. Ahora, las áreas del sector 1 y las áreas del sector 3 son las mismas, 0,01762 y el área del sector 2 es 0,09. De tal manera que puedo calcular la inercia de toda la pared, que va a ser igual a 2, la inercia de 1, porque es la misma que la del sector 3, más la inercia del sector
2, perdón, con respecto, ojo a esto, con respecto al centroide de toda la superficie. Ojo, vuelvo a repetir, esta inercia 1 es la inercia del sector 1 y del sector 3 con respecto al centroide de toda la pared. Y 2 sería la inercia del sector 2 con respecto al punto al centroide de toda la pared, de todo el sector. Por tanto, pues sería 2 por la inercia del sector 1 más el área por la distancia de los dos centroides, del centroide de toda la superficie con respecto al centroide del sector 1 o 3, más, sí, mira, la inercia del sector 2 más el área del sector 2 por la distancia entre estos dos centroides, el del sector 2 con respecto al de toda la pared. Aquí hay que tener presente, miren, esto técnicamente es a lo que nosotros le denominamos teorema de los ejes paralelos. Así, la inercia con respecto al centroide de toda la superficie va a ser igual a 2,2762 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Ya teniendo IC, pues puedo calcular la posición de la fuerza resultante calculando LP y entonces sería ALC, que sería 0,0718, que sería la posición del centroide de toda la pared, de toda la superficie, más la inercia de toda la pared, ¿sí? Con respecto al centroide de la pared, subdividido L sub C más el por el área y por tanto entonces LP va a ser 0,0971, ¿sí? Metros. Y hemos terminado el ejercicio.